Sí, fui el corresponsal de guerra, el único que cubrió todo el conflicto desde las islas. Llegué a Comodoro el 2, no nos dejaron cruzar a Malvinas a los periodistas, crucé con un vuelo charter de periodistas el 3. Pues en abril estuve entrando y saliendo porque obviamente por la tecnología del momento no se podía transmitir en directo desde Malvinas. Y el 23 decidí ya no salir más por miedo a que una vez cerrado el bloqueo yo no pueda volver a entrar a Malvinas. Mi trabajo no era el de fotógrafo, yo sacaba fotos, pero para mí escribía para la revista 7 Días, mandaba los telex y teníamos una cámara de filmación de 16 milímetros y una casetera con la cual trabajábamos para la televisión argentina. Yo había trabajado en el Canal 7 en el año 80, me había ido por desavenencias con el productor, estaba en el 11, otro canal, y días antes del 2 de abril, sin que yo sospechara nada, me ofrecieron volver a contratarme, en términos que me parecieron adecuados, y me dice el productor, venite el 2 de abril a grabar tu promo de reingreso al noticiero. Y en la mañana del 2 de abril, Víctor Sueiro, mi colega y amigo, me llama enfervorizado que habíamos recuperado Malvinas. Yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque estaba en mi casa en bata y pantuflas, me lo había perdido. Voy con traje y corbata, como se utilizaba en esa época, a grabar mi promo y le digo al productor, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Chocrón tiene asma. Yo le digo, mandame a mí. Ah, bueno, me dijo, claro, lo tenía todo fríamente calculado, por eso me había recontratado. Sabía que me gustaba ese tipo de coberturas, de situaciones extremas, yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, y es así que, vestido de traje y corbata, me subí a un avión y me fui a Comodoro. ¿Te dijeron esto sí, esto no, esto quizás, esto tal vez? ¿O vos mandabas y quizás la censura venía en otro lado? No me lo dijeron, y si no, me lo hubieran dicho, no lo hubiera aceptado. Solo en una ocasión intentaron imponerme que no filme más soldados conscriptos y yo me negué y seguí filmándolos. De ahí probablemente la gran cantidad de material que no solo fue censurado, sino que fue destruido. Hay una investigación del diario Clarín de hace unos meses que dice que faltan 100 horas de grabación mías. Prueba clara de que lo que yo grababa no era funcional a la propaganda triunfalista del momento. ¿Te dabas cuenta que había una propaganda triunfalista, que llegaban reportes por algún colega, alguien? Casi no llegaba nada a Malvinas, estábamos muy aislados, las radios argentinas se escuchaban pésimo, las que se escuchaban claro eran las radios uruguayas, no llegaban diarios ni revistas, pero un día me subí a un Hércules que había venido a traer pertrechos y se llevaba heridos, y en el suelo del Hércules encontré una hoja suelta del diario La Nación con la propaganda de la revista Gente, que era la tapa de Gente. Y vi que la tapa decía, hundimos la flota. Ahí me di cuenta que algo estaba muy mal informado en el continente y a partir de ese momento nos burlábamos con nuestro camarógrafo porque todas las noches la flota nos bombardeaba y decíamos, ah no, pero esa no es la inglesa, a la inglesa ya la hundimos, esta debe ser la de Nueva Zelanda. Así que nosotros tenemos mucho testimonio de Malvinas y ese testimonio que tenemos de Malvinas es de parte de los soldados. Ahora, ¿cómo viviste vos como periodista o como civil lo que fue la guerra? ¿Qué es lo que ibas viendo en el día a día? ¿Qué fue los primeros días de mayo, desde que se hundió el Belgrano hasta que fue el ataque, por ejemplo, a Pradera del Ganso, que fue quizás la parte más cruenta, ¿no? Sí, también la batalla de Montelón, los últimos combates fueron cruentos. Yo vivía apasionadamente esos días, entusiasmado con la derrota tras derrota que le estaba infligiendo la Fuerza Aérea a los poderosos buques ingleses, muchas veces con aviones que eran modelo 50, un día en fragatas modelo 80, ¿no? Suplantando con pericia y coraje esa diferencia tecnológica. La admiración hacia nuestros pilotos sobre todo, la preocupación de ver a los altos mandos pasivos absolutamente. No previeron el desembarco a pesar de que tenían información de que iba a ser en San Carlos, no pusieron tropas allí, lo cual es clave, evitar una cabecera de playa, eso es un ABC que hasta cualquier civil lo entiende. Me preocupaba también el estado de los soldados porque Menéndez enterró alrededor de sí mismo en pozos inundados a 8.000 soldados sin relevo, con alimentación obviamente deficiente, más allá de que toda guerra es sinónimo de hambre, pero en este caso en las islas había 300.000 ovejas y los generales prohibieron carnearlas por cuidar los intereses de los kelpers.
Tanto así que muchos soldados, como tenían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers, acudían a nosotros, los pocos civiles que estábamos, y nos pedían que les consiguiéramos alimentos y cosas diversas, cosas que yo obviamente hacía muchas veces de mi propio bolsillo, y otras ellos me daban el dinero para tratar de ayudarlos. Y con el paso del tiempo uno veía que no había nunca una orden de ataque ni de contraataque, y eso por supuesto me llenaba de preocupación. Incluso me entero que los jefes de las compañías de comandos, ante la pasividad de Menéndez, le habían ofrecido a Zein-el-Din, que en ese momento era una persona prestigiosa, que encabezara una defensa en serio, pero Zein-el-Din se negó. Todo eso sumaba preocupación. La pasividad, sobre todo, de los altos mandos en las islas. Era como que tenían miedo de ganar la guerra. Tenían miedo de molestar a los ingleses, digo, pero Galtieri te había tomado en Buenos Aires otra decisión. Es que no fue Galtieri. Esta es una gran falacia que lamentablemente, con toda la desinformación que hay sobre Malvinas, persiste. La determinación la tomó Margaret Thatcher y sus aliados. Los generales argentinos, que no tuvieron el coraje de combatir al terrorismo con la ley en la mano, jamás se hubieran animado a ir a una guerra contra Inglaterra y la OTAN. Eso está fuera de toda posibilidad. Lo que hicieron fue pisar el palito que les tendió, la trampa que les tendió Inglaterra a través del Pentágono, diciendo que se podía hacer un toco y me voy. Por eso lo único planificado fue el 2 de abril. Después no había nada planificado. Si hubieran querido ir a la guerra, el 2 de abril toman Malvinas y el 3, 4, 5 empiezan a mandar oleadas de buques con todo lo que hace falta para defenderlas. No hicieron nada de eso, estaban convencidos, los habían engañado, de que si no causaban daño, si no mataban a nadie, si no lastimaban a nadie, después se negociaba el petróleo y se arreglaba. Inglaterra y sus aliados buscaron un casus belli, lo que en lenguaje diplomático significa una provocación argentina, para venirse con todo y plantar esa fortaleza Falklands que necesitaban Inglaterra y sus aliados para controlar el petróleo alrededor de las islas, el cruce interoceánico y sobre todo la proyección a la Antártida, porque son países que planifican a muchas décadas en adelante. Y obviamente la Junta Militar no lo vio y después no pudo dar marcha atrás, porque cuando Galtieri se da cuenta de que vienen en serio y que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice al ministro de Defensa Frugoli: saquemos las tropas de las islas. Esto me lo contó el sobrino de Frugoli. Y Frugoli contesta: no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. El país estaba enfervorizado y apoyaba la recuperación, no al gobierno. Y eso, hoy se cumplen, como vos me decías, un aniversario de Galtieri en el balcón. Es bueno ir al video y escucharlo. Se nota claramente que cada vez que Galtieri decía presentaremos batalla era ovacionado, pero cuando decía yo presidente lo abucheaban y lo silbaban. La gente hizo una clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional. Lo que pasa, bueno, empecemos porque no invadimos las islas. Uno no puede invadir lo que es de uno. Las recuperamos. En todo caso, el invasor era Inglaterra en 1833. Esta versión de que fue el manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder, a mi juicio hace agua por los cuatro costados. Primero, no podemos saber qué tenían en la cabeza, obviamente, pero además yo he visto, me lo mostró el hijo de Galtieri después de la guerra y después de la muerte del padre, una convocatoria a elecciones que tenía preparado Galtieri para el año 84. Hay que tener en cuenta que la cúpula del proceso no era el ala nacionalista del ejército, que quizás sí podría haber soñado con imitar a Francisco Franco, era el ala liberal. Estaban proclamando todo el tiempo, y hay videos de eso. El 24 de marzo, cuando ellos celebran un aniversario del golpe, días antes de lo de Malvinas, ellos anuncian que va a haber elecciones, que va a haber partidos, esto y lo otro. Así que lo del manotazo de ahogado a mí no me cierra, justamente por ese motivo, y porque además yo viví la época. Siguieron gobernando casi 2 años más. Nadie los estaba sacando a patadas. Así que yo creo que ese no es el verdadero motivo de perpetuarse en el poder. Simplemente erraron el cálculo, fue un mal cálculo. Los hicieron entrar como caballos porque no tenían conocimientos de historia, no conocían la idiosincrasia inglesa. Yo había leído libros de historia y cuando los oficiales me decían, no, pero ahora arregla Pérez de Cuéllar, la ONU, yo decía, no, acá vienen a sangre y fuego.
fueron seducidos Galtieri principalmente por el Pentágono. Como Galtieri estaba ayudando en Centroamérica a los norteamericanos, pensó que le debían algo. Y además lo adulaban, le decían el general majestuoso. Bueno, después se comprobó que era toda una celada. En tu humanidad, debes tener, como recién me decías, los soldados me pedían que les compre alimento porque no podían entrar. En tu humanidad, ¿qué iba significando el día a día en las islas? Bueno, el día era muy corto porque oscurecía muy temprano y salía la luz muy tarde y había que aprovechar al máximo lidiando contra la censura, contra el censor que me habían impuesto de ejército. Y con el paso del tiempo, estos pedidos de los soldados que aumentaban cada día más, me puso en la disyuntiva que tienen muchos periodistas en un frente de batalla o en una situación compleja. ¿Qué hago? ¿Hago mi trabajo o ayudo? No sé, Vietnam, ¿qué hago? ¿Ayudo a subir al herido al helicóptero o le saco una foto? O en Vietnam también, ¿le saco una foto al monje budista que se va a prender fuego o impido que se prenda fuego? Y yo decidí dedicarme a comprarle cosas a los soldados. Las 2 horas que estaba abierto el único mercado que permanecía allí funcionando en Malvinas. Con mucho nervio, porque apostaba a mi camarógrafo, pero pensaba si pasa algo yo no estoy en el lugar. Pero consideré que ese era mi deber. Y después buscar la nota, que era muy difícil en las secciones de ejército y de marina. Yo, por ejemplo, pedí ir al batallón de infantería de Marina 5 y el jefe me comunicó a través de un oficial: no quiero civiles aquí porque después les pasa algo y hay que pagarlos por lo que no vale. Como yo necesitaba notas de acción, era una guerra, entonces iba al aeropuerto día por medio prácticamente, que era bombardeado entre 4 y 3 veces por día, y ahí tenía las notas de acción y al mismo tiempo la Fuerza Aérea era mucho más razonable y me dejaba circular. Los últimos días, ¿cómo lo viviste, Nicolás? ¿Dónde lo viviste? ¿En Puerto Argentino? ¿Cómo viste y cómo viviste la rendición también? Bueno, los últimos días fueron muy dramáticos, los combates eran nocturnos. Después de haber atacado en Darwin de día y sufrido muchísimas bajas, nunca más atacaron de día. Y en los combates nocturnos era un espectáculo dantesco, que se veía un infierno de balas trazantes, de explosiones. Los combates se veían perfectamente desde donde nosotros estábamos. Y el día 13 de junio yo me entero que Menéndez tomó la decisión de rendirse a la mañana siguiente. Y nosotros no queríamos ni rendirnos, ni entregar los equipos, ni los videos. Y le pedí a Menéndez que me deje subir al buque Hospital Irizar, que estaba anclado allí. Me lo negó, como me negaba todo lo que yo le pedía. Nos resignamos a caer prisioneros cuando llega a último momento un Hércules trayendo un cañón de refuerzos y el comandante dice: yo el avión no lo entrego, voy a volver a salir. Entonces decidimos con mi camarógrafo irnos en ese vuelo y llevarnos los equipos y el material. Cuando llegamos al aeropuerto ya estaban las bengalas inglesas iluminando el aeropuerto, estaban los cañones ingleses tratando de pegar la pista, había patrullas de Harrier. Bueno, igual nos subimos y en un viaje realmente de semi-suicida, porque dicen que nos tiraron un misil, salimos de Puerto Argentino y eran horas antes de la rendición. ¿Cómo se le dio no el día después, pero sí el mes después? Porque en realidad la mentira que por lo menos que había de esta parte del continente fue modificándose prácticamente de manera drástica, y la euforia, bueno, Argentina tiene eso, ¿no? O sea, pasa de la euforia el estado de euforia victorioso al derrotismo a veces en cuestión de horas y de minutos, ¿no? Se pasó del exitismo más desaforado al derrotismo más desaforado. La revista Gente, que había publicado en tapa "Estamos ganando, seguimos ganando, hundimos la flota", a la semana siguiente de la rendición publicaba notas con escarmiento hacia los militares y hacia el esfuerzo bélico argentino. Se dio vuelta como una tortilla. Como toda la población le dio la espalda a los combatientes, pero esto empezó con las Fuerzas Armadas. La desmalvinización, ese proceso de acallar lo que pasó en Malvinas, empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. El nuevo hombre fuerte del ejército, el general Nicolaides, un bruto de marca mayor, corrupto para más datos,
dio la orden de que Malvinas no existió, había que tapar Malvinas. Por eso escondieron a los soldados. Y a mí me tocó también el coletazo de esa desmalvinización. A mí también me quisieron esconder, era más difícil porque era conocido. Me sacaron del noticiero, me hicieron una campaña de calumnias, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Así que fueron días de tristeza por la derrota y de tristeza por el abandono que el gobierno y la sociedad hizo de los que fueron a pelear. ¿Y cómo ha pegado eso? Porque en realidad no es que ha pegado en ese mes y después Argentina hasta el día de hoy no se ha recuperado todavía en la valorización, porque sigue pegando la desmovilización. Totalmente. Ahora quizás lo hace desde ya directamente ignorar que tenemos ese espacio argentino. Sí, y repetir ideas fuerzas falaces, como que mandamos chicos a la guerra. Nosotros teníamos soldados de 18 y 19 y los ingleses tenían soldados de 17, en grandes cantidades. Eso no se habla. Un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, abatió al jefe de los paracaidistas ingleses, en Darwin. Nadie conoce su nombre. La desmalvinización, si bien ha cedido un poco por la irrupción de los medios sociales y muchos combatientes han empezado a hablar y se puede llegar a miles de personas sin pasar por los medios llamados hegemónicos, igual continúa con la repetición de esas ideas fuerzas falaces. Esa es tu bandera, ¿verdad? ¿Malvinas? Sí. Por supuesto, es la bandera de mi país. Luchar contra la desmalvinización. Bueno, yo considero que es mi deber. Yo estuve allí, a mí no me la contaron. Entonces, mientras esté vivo, tengo que dar testimonio de lo bueno, de lo malo y de lo feo, de todo. Como corresponde, yo creo, a un periodista. Pero me parece que al pueblo argentino los políticos le han robado mucha plata, pero le han robado algo mucho más importante. Le han robado la historia, la posibilidad de sentirse orgullosos de sus nuevos héroes del siglo XX. Los ingleses reconocen el coraje y la eficacia de los combatientes argentinos y acá se ignora olímpicamente. Nicolás, ¿qué es Malvinas hoy para los argentinos? ¿Qué debería ser Malvinas hoy para los argentinos? Casi a 40 años, 39, estamos entrando ya en el año 40. Para muchos argentinos es una historia todavía gris y triste porque no conocen lo que pasó y le dan la espalda. Pero a pesar de eso y a pesar de todas las mentiras que se difundieron sobre la guerra de Malvinas, sigue siendo la única causa nacional en la que están de acuerdo el 95% de los argentinos. ¿Te duele escuchar por ahí que los kelpers no quieren saber nada con Malvinas? ¿O es lógica esa respuesta? A mí me parece totalmente despreciable la opinión de un poblado, porque no son un pueblo. El principio de autodeterminación de los pueblos, aprobado por las Naciones Unidas, se refiere a los pueblos, no a los poblados. Los kelpers son un poblado, un par de miles de habitantes. Su opinión no importa en absoluto para nada. Las Malvinas tienen que estar bajo la órbita argentina. Pero absolutamente, geográfica, históricamente y ahora además cimentada la soberanía con la sangre de nuestros combatientes que están allí de centinelas en las islas. ¿Te parece que los gobiernos están haciendo algo por recuperar Malvinas como corresponde? Solo cháchara, solo declaraciones que no tienen absolutamente ningún peso, porque además la Argentina internacionalmente no tiene ningún peso. En diplomacia reina la realpolitik, que es la reina de es el reino de la fuerza. Si vos no tenés fuerzas armadas, y hoy carecemos de fuerzas armadas, no tenemos ni buques, ni aviones, ni municiones siquiera, nadie te toma en serio. Hubo un comodoro, un científico guerrero, que desarrolló el plan Cóndor II, que era un misil que tenía alcance hasta Malvinas. Ahí sí te van a escuchar, si se ven amenazados. Si hubiéramos desarrollado armamento atómico, ahí sí te van a escuchar. Los ingleses solo respetan la fuerza. ¿Por qué dejaron Hong Kong? Porque China los amenazó y China es una potencia nuclear. La cháchara, sin un ejército atrás, decía Federico el Grande de Prusia, la diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos.